Hola, continuamos con los campos de tipo texto. En muchas ocasiones vamos a necesitar un campo mayor que nos permita escribir texto en varios renglones. En principio los campos de tipo text solamente escriben el texto en un único renglón. Para escribir un texto largo que podamos hacerlo en varios renglones, tenemos que utilizar la etiqueta TextArea. No es la etiqueta input, sino la etiqueta TextArea. Vamos a probarlo en una nueva fila donde voy a solicitar sugerencias y en esta celda voy a decirle que quiero hacer un elemento de tipo TextArea. TextArea es una etiqueta que tiene apertura y cierre. Apertura y cierre. Vamos a ponerle un nombre. Lo guardamos y lo vemos. Y entonces vemos que aparece un recuadro que puede tener varios renglones. En este sitio nosotros podemos escribir varios renglones. La anchura se la podemos controlar con un atributo que es el atributo calls, equivalente al atributo size de la etiqueta input, pero que no es aconsejable utilizarlo porque también mide la anchura de este campo en caracteres, lo cual es muy impreciso. Así que podríamos aplicarle una de esas clases que indica la longitud de nuestro campo. En este caso voy a decirle que sea de ancho completo. Y entonces efectivamente ese campo aprovecha todo el espacio que tiene disponible. Para medir la altura del campo deberíamos utilizar un atributo que es el atributo rows. En este caso este atributo sí nos interesa porque la longitud se mide en renglones. Y entonces nosotros le podemos decir que la altura de ese campo sea equivalente a 2 renglones, a 3, a 4 o a los que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a decirle que sea equivalente a 5 renglones. Lo guardamos y efectivamente la altura es equivalente a 5 renglones de texto. Bien, estamos viendo que la tipografía que aparece dentro de estas etiquetas de input y sobre todo la tipografía que está apareciendo dentro de esta etiqueta de TextArea no es igual que la tipografía que le habíamos dicho en general a todas estas celdas. Resulta que los inputs y los TextArea no heredan la característica de la tipografía, hay que asignársela directamente. Así que vamos a indicar las características tipográficas directamente para todos los elementos. En la hoja de estilos vamos a decirle que esa tipografía que habíamos definido antes, en lugar de ponérsela en el body o en lugar de habérsela puesto en el TD, se la vamos a poner directamente a cada uno de los elementos con el selector universal, con el selector del asterisco. De este modo, ahora sí que los textos que escribamos aquí dentro tienen la misma tipografía que el resto y los textos que escribamos por aquí también tienen la misma tipografía que el resto. Es decir, que los campos de formulario no heredan la tipografía del body o de las celdas y hay que asignárselo directamente. Para asignar el mismo tipo de letra a todo el documento, lo podríamos poner en este asterisco, en el selector universal. Bien, esto es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos iremos viendo otros tipos de campos.